Hola, Dios te bendiga. Nuevamente traemos a consideración un tema más para compartir acerca de la Trinidad. El día de hoy lleva por título Atributos compartidos en la Trinidad. Y queremos tocar varios puntos interesantes que tienen relación con los temas que hemos venido tratando. Ahora, si usted lee algunos artículos, algunas definiciones en cuanto a la Trinidad, verá que para hablar de las tres personas que componen la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se han estado usando tres palabras para definir la forma en la que ellos comparten los atributos divinos. Y se dice de la Trinidad que las tres personas son coiguales, se dicen que son cosustanciales y también se habla de ellos como personas coeternas. Lo que significan estos términos básicamente es que al ser coiguales, pues los tres juntos son iguales. Cosustanciales significa que los tres juntos pues comparten una sola sustancia, son de una sustancia. Y al ser coeternos, pues los tres juntos han coexistido, han compartido la eternidad desde siempre. Ahora, ¿qué tanto de verdad hay en esto? Quiero decirles que sinceramente yo mismo he tenido muchas dudas en cuanto a esto. Hoy vamos a ver varias cosas interesantes y lo que voy a hacer es compartir con ustedes lo que dice el espíritu de profecía acerca de este tema. No es menos cierto que en cuanto a la persona del Espíritu Santo se guarda cierto silencio y hay menos evidencia, pero lo que vamos a hacer es tratar de usar un poco la razón y el sentido común en cuanto a este tema. Y bueno, según vayamos analizando las citas y las referencias, pues vamos a ver cómo tratamos de encajar todo lo que está relacionado en cuanto a esto. En cuanto a los atributos compartidos en la deidad, en la Trinidad y el término coigual, pues la primera cita que quiero compartir es del año 1846. Está en Primeros Escritos. Y en realidad la cita que está en Primeros Escritos viene de la revista de Die Star, 14 de marzo de 1846, el párrafo 1. La estrella de la mañana, es lo que quiere decir 14 de marzo de 1846, en el párrafo 1, ahí dice lo siguiente. Desde bien temprano, y esto es 1846, a solo básicamente 2 años del chasco de 1844, dice ahí la hermana White: vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Y aquí voy a empezar a tratar una de las interrogantes que yo siempre tuve. Presten atención al uso que hace el significado que tenía para la señora White el término persona. Cuando ella dice que Jesús es una persona, ella también con esa palabra define que Jesús tiene un cuerpo físico, es una persona en el sentido también corporal. Él tiene una figura física que, por supuesto, al ser hecho hombre, al ser hecho carne, pues es un cuerpo humano que él se llevó al cielo. Dice: me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. O sea, él vio un ser corporal, o sea, ella no vio una luz o una figura ahí deformada. Ella vio a una persona, también un cuerpo físico. Dice: no pude contemplar la persona del Padre. Aquí es interesante, por eso lo señalé en rojo. Con el término persona, ella también entiende que se trata de una figura corporal, con un cuerpo, en este caso un cuerpo espiritual.
Dios el Padre tiene su propia persona. Ella no pudo contemplar la persona del Padre. Dice, pues le cubría una nube de gloria, de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre, es una de las interrogantes que ella siempre tuvo, y aquí queda resuelta con esta cita. Dice, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Aquí queda descartado por la palabra que ella usa, la palabra forma, que cuando ella dice y utiliza el término persona, también incluye en ello la forma. Dice, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegaseis a contemplar la gloria de su persona, nuevamente aquí dice su persona, en realidad se refería a su forma, su apariencia corporal física, dejarías de existir. Por el momento la respuesta para la señora White es sí, sí tiene una forma, pero por ahora no puedes verla. Ahora, ¿por qué es importante esta cita? Porque yo tenía un interrogante. Bueno, ¿y por qué la persona del Padre, a diferencia de la de Jesús, no podía ser contemplada? Significa eso que ellos como personas divinas son diferentes, distintas en cuanto a su naturaleza, pero no son coiguales como plantea la doctrina de la Trinidad. En realidad no. Hay que entender que Jesús se hizo carne. Él, aunque era Dios en el sentido más elevado y en su naturaleza de espíritu, Él pues fue hecho carne, asumió la naturaleza humana, y como carne, como hombre que es en el cielo, pues podía ser contemplado por la señora White. No había ningún problema con contemplar la forma física de la persona del Hijo, pero en cuanto a Dios el Padre, pues el asunto era diferente, porque Él no tenía no fue hecho carne como lo fue el Hijo, y por esa razón la hermana White no podía todavía contemplar la gloria de Dios el Padre, su persona, su apariencia física. Ahora, en 1892, creo que la hermana White hace una de las declaraciones más sorprendentes en cuanto a la deidad, y ahí ella asume uno de los términos que usa la doctrina de la Trinidad, y dice lo siguiente. Es la Review and Herald, la cita es de la Review and Herald del 28 de junio de 1892, párrafo 3. Dice, el buen corazón no significa un corazón sin pecado, porque el Evangelio debe ser predicado a los perdidos. Jesús dice, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El pecador convicto se ve a sí mismo como un transgresor en el gran espejo moral, la santa ley de Dios. Mira al Salvador sobre la cruz del Calvario y pregunta por qué se hizo este gran sacrificio. Y la cruz señala la santa ley de Dios, que ha sido transgredida. Para salvar al transgresor de la ruina, y aquí viene la parte significativa de este párrafo, dice, para salvar al transgresor de la ruina, el que era coigual a Dios ofreció su vida en el Calvario. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley no tiene poder para perdonar al malhechor, pero Jesús ha tomado los pecados del transgresor sobre sí mismo, y como el pecador ejerce la fe en Él como su sacrificio, Cristo imputa su propia justicia al culpable. Ha habido un solo camino de salvación desde los días de Adán. Y usted, bueno, puede terminar de leer la cita. Aquí yo puse el párrafo completo. Y la oración significativa es esta de acá, que está señalada. Y también le puse en rojo la parte más significativa. Dice ahí, para salvar al transgresor de la ruina, el que era coigual a Dios ofreció su vida en el Calvario. Así que Jesús, según el espíritu de profecía, según la hermana White, en esta declaración de 1892, dice que era coigual a Dios, hablando de la persona de Jesús, la persona del Hijo y la persona del Padre, pues se trata de personas que son
coiguales. Aquí queda aprobado por el espíritu de profecía un término que usa la doctrina de la Trinidad, pues que tratándose de la persona del Padre, pues son personas coiguales. En otras palabras, ellos coexisten en igualdad de naturaleza divina. Ahora, ¿qué tal acerca del término cosustanciales? Hay que reconocer que el espíritu de profecía no usa el término, o por lo menos no aparece el término cosustanciales, o hasta donde yo he podido investigar, este término no aparece en el espíritu de profecía. Ahora, yo no creo que sea necesario con la siguiente declaración, que es del año siguiente, después de ella haber explicado que Jesús y su Padre son coiguales. En 1893, el año siguiente, en la revista Señales de los Tiempos, 27 de noviembre de 1893, párrafo 5, dice lo siguiente: las palabras de Cristo estaban llenas de sentido profundo, como él planteó el reclamo que él y el Padre eran de una sustancia, poseyendo los mismos atributos. Así que, además de ser coigual en naturaleza divina a Dios, Jesús es coigual al Padre, pues también ellos son de una sustancia. Si son coigual y también son de una sustancia, no creo que exista ningún problema con afirmar que son cosustanciales, que lo único que quiere decir esas palabras es que ellos coexisten, comparten, juntos son de una misma sustancia. Es una sustancia, una es la sustancia del Padre, una es la misma sustancia del Hijo. Por eso poseen los mismos atributos divinos. Así que tratándose del Padre y del Hijo, ellos son personas coiguales y son personas cosustanciales. Ahora, en 1897 fue necesaria una aclaración más, que yo también tenía esa duda. Yo pensaba que en la eternidad, pues entonces Jesús y su Padre eran tan idénticos, tan iguales, al ser coiguales. Y yo me preguntaba, bueno, y entonces cuando uno lee la narrativa de el origen del mal y el diseño del plan de redención, cuando Satanás se rebeló en el cielo, cómo los ángeles y Lucifer, antes de convertirse en Satanás el adversario, cómo ellos identificaban al Padre y al Hijo, cómo sabían cuál era quién. Entonces tenemos esta referencia que está en el Instructor de la Juventud, 16 de diciembre de 1897, párrafo 5. En 1897 ella hace la siguiente declaración: desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. En otras palabras, en su mente ellos estaban unidos en una unidad perfecta. Ahora, sin embargo, eran dos personas separadas, distintas. Dice ahí claramente que el Padre y el Hijo eran dos. Pero lo interesante es que dice que eran poco menos que idénticos, así que no eran dos personas que al mirarlas, cuando los ángeles los contemplaban a ellos, no veían algo totalmente idéntico, que no había forma de identificar quién era quién. Pues sí había una forma en la que ellos podían identificar cuál era la persona del Padre y cuál era la persona del Hijo. No eran 100% o con una perfección ahí idénticos. Ellos habían señalado ciertas diferencias, por así decirlo. Vamos a pensar de esta manera. Pero esto no cambia el hecho de que en su naturaleza divina Jesús es coigual al Padre y es cosustancial también, porque ellos eran de una sustancia, como aprendimos en la declaración anterior. Pero sí había forma de identificarlos, porque eran dos poco menos que idénticos. Ahora, algunas personas van a pensar hasta aquí que, bueno, entonces la deidad está compuesta por dos personas, y es lo triste y lamentable que hace el sector antitrinitario dentro de la iglesia adventista al leer
y documentarse de referencias como estas, donde solo se mencionan o se habla, ella explica y argumenta acerca de la persona del Padre y del Hijo. Uno no puede llegar a conclusiones apresuradas ni hacer doctrina en base a solo algunas citas selectivas. Como hemos presentado hasta aquí en todos nuestros videos anteriores, Elena de White creía en tres personas divinas, en un trío celestial, tres personajes, tres personalidades, tres grandes dignatarios, y también nos señala como los tres poderes más grandes del cielo, del universo. Así que se trata de tres personas. ¿Qué tal acerca de la persona del Espíritu Santo? Vamos a hablar acerca de esto a partir de ahora. Y nos queda un término, que es el término coeternos. Hay que entender también que en el espíritu de profecía no se usa el término coeterno. Esa palabra no es aplicada, no la usa Elena de White para referirse a la deidad. Sin embargo, hay dos declaraciones a partir del año 1901 y de 1904, donde ella dice, se refiere a las tres personas de la deidad, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, como los eternos dignatarios celestiales. Este es el manuscrito 130 de 1901. Ella dice los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y continúa desarrollando su párrafo, la oración. Y en 1904 se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como los tres poderes en el mundo celestial, y dice, hablando de ellos tres, lo señala como la eterna deidad, o sea, la eterna deidad, e involucra ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los eternos dignatarios celestiales. Así que en cuanto al término eternidad, es aplicado tanto al Padre como a Cristo y como al Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, ya que se trata, como ella misma señala, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, declaración que no incluye en este video porque la hemos leído y la hemos explicado en videos anteriores, y donde ella dice que estas tres personas componen un trío, no un dúo. No hay manera de que dos personas compongan un trío, pues el Espíritu Santo también tiene que ser una de estas tres personas. Así que se trata de tres personas, pues, que son eternas. Así que yo personalmente no veo ningún problema, ninguna dificultad con que se use el término coeterno para hablarse de las tres personas de la deidad. Sí creo que son tres personas coeternas. Ahora, no se dice nada en cuanto a la sustancia del Espíritu Santo en relación con Dios y Cristo, como tampoco se señala, no se usa el término coigual, relacionando la naturaleza del Espíritu Santo en relación con el Padre y con el Hijo. Ahora, el silencio o la omisión de información no es suficiente para hacer doctrina o teología. Es mejor que guardemos silencio y esperemos llegar al cielo. Ahora, yo razono de una forma, y la voy a compartir con ustedes, que en mi opinión, y vamos a leer las últimas dos declaraciones de este estudio, que es sobre el Espíritu Santo. En 1899, en el manuscrito 66, la señora White hace la siguiente declaración, que nos va a ayudar a entender un poco acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Ella dice ahí: el Señor Jesús nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos. Está hablando de un colegio que se iba a construir. Y hemos tenido todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido reunidos como escuela y debemos darnos cuenta, aquí viene la declaración significativa, debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos, invisible a los ojos humanos, que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Esta es una de las declaraciones, en mi opinión, la cita más fuerte y más significativa que hay en todo el espíritu de profecía en cuanto a la personalidad y naturaleza del Espíritu Santo.
Ella dice ahí que el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es una persona. En otras palabras, y también dice ahí que el Espíritu Santo es el Señor Dios, es nuestro guardián y ayudante, y que Él escucha cada palabra. Él se mueve en medio de nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo es tan persona como Dios es persona, eso significa que la opinión que tú tengas de la personalidad de Dios, la persona de Dios, pues así de igual debe ser la opinión que tú tengas en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Por eso leíamos la declaración de 1846, donde la señora White dice que se fijó en el rostro de Jesús y admiró su persona. Recuerden el significado que aplica a la señora White al término persona. Dice ahí, ella no pude contemplar la persona del Padre. En realidad ella se refiere con la palabra persona a que no pudo contemplar su forma, su cuerpo físico y corporal, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Él dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla. Ahora, si entendemos el uso que hace la señora White del término persona, que no solo se refiere a los atributos personales de un ser, también incluye en eso su forma o apariencia corporal, tenemos entendido que el Padre como persona que es, sí tiene una forma física, sí tiene un cuerpo corporal, tiene una apariencia corporal. Entonces, sumando esto al hecho de que el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es persona, pues la conclusión lógica que tenemos que tener es que es de la misma manera en la que el Padre es una persona, pues el Espíritu Santo también es una persona con un cuerpo físico y corporal. Yo por mucho tiempo, de hecho hasta hace poco, tuve esa inquietud, esa interrogante, y lamentablemente estaba creyendo en algo que podríamos definir como panteísmo o casi espiritismo, porque yo pensaba que el Espíritu Santo, a diferencia del Padre y el Hijo, era un ser incorpóreo, era un espíritu, una agencia ahí sin forma que estaba omnipresente en todas partes, y básicamente estaba creyendo en el panteísmo sin darme cuenta. Y gracias a Dios pude asociar esta información que nos brinda el Espíritu de profecía y entender, me probé a mí mismo, que si el Espíritu Santo es Dios en el mismo sentido en que lo es el Padre y el Hijo, que es Jehová como la Biblia así lo enseña, que es una persona, una de las tres personas que componen el trío celestial, como dice el Espíritu de profecía, pues el Espíritu Santo también tiene que tener una forma física y un cuerpo, una apariencia corporal, así como la tiene el Padre. El Espíritu Santo es tanto una persona, así como lo es Dios el Padre. Yo creo que eso ha quedado claro. También, que era lo que les comentaba hace unos minutos, en cuanto al término coigual y cosustancial, coeterno, sí no me queda duda alguna de que las tres personas son los eternos dignatarios y la eterna deidad, así que no tengo ningún problema con que se entienda que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son coeternos, porque ninguno dio origen al otro. Cristo no salió del Padre en el sentido de que fue nacido o creado por el Padre, y el Espíritu Santo no salió de Cristo ni de Dios el Padre en el sentido de ser creado o engendrado. Yo sé que algunos usan ese término y hay citas donde dice que salió de él, y la Biblia también la aplica, pero eso significa salir de al lado de, que él fue enviado por esta persona. Pero son personas que tienen su identidad. El Espíritu de profecía, en un video anterior vimos que usa el término agencias distintas e individuales. Ellos están separados uno del otro, y ninguno, yo en mi opinión no creo que ninguno haya dado origen al otro, según todo lo que dice el Espíritu de profecía, que seguiremos estudiando en videos posteriores. Ellos son eternos dignatarios celestiales. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo es coigual y cosustancial también con Dios el Padre y con Jesucristo el Hijo?
La verdad es que no existe una cita en el Espíritu de Profecía que diga que el Espíritu Santo es coigual y cosustancial con el Padre y con el Hijo. Pero si el Espíritu Santo es una persona, tanto como Dios es una persona y es divino, ya que Él es una persona divina, como vamos a estudiar, un día vamos a dedicar todo un video para analizar todo lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de la persona del Espíritu Santo, pues yo creo personalmente que el Espíritu Santo también es cosustancial y coigual con la persona del Padre y con la persona del Hijo. Esta es mi opinión, no puedo presentar una cita que lo confirme, pero sí está esta que dice que es tanto una persona como Dios es persona. Y lo otro es que no hay grados de deidad, no hay grados de divinidad. No, el Espíritu Santo no es menos divino que el Padre, que el Hijo. O es 100% divino o no lo es en lo absoluto. Así que usted puede tener su propia opinión. Mi consejo, lo mejor sería esperar a llegar al cielo y plantear estas preguntas, porque sí tenemos una cita donde dice que el Padre y el Hijo son coiguales. Sí tenemos una cita que dice que el Padre y el Hijo son de una sustancia, pero en cuanto a esto, en relación con el Espíritu Santo hay silencio y no hay declaraciones pues que nos ayuden a resolver este interrogante. Pero sí tenemos declaraciones donde se explica que el Espíritu Santo es divino, es una persona y es el Señor Dios, nuestro guardián y ayudante, que escucha cada palabra que pronunciamos, conoce todos nuestros pensamientos y es tanto una persona de la misma manera en como Dios es una persona. Si tu opinión acerca del Espíritu Santo desciende menos, un poco más bajo, o es diferente en cuanto a su persona de lo que entiendes acerca de Dios el Padre como persona, pues estás errado, porque claramente el Espíritu Santo es una persona de la misma manera en la que Dios el Padre es una persona. Para terminar ya este estudio, voy a dejar un breve comentario, y es que esta cita también nos ofrece una información extra. El Espíritu Santo no puede ser la misma persona que el Padre, porque no tiene sentido que se diga que es tanto una persona como Dios es una persona, porque si es la misma persona del Padre, no tendría sentido hacer esta aclaración, porque es obviamente que es una persona. Esto indica, esta declaración también indica que la señora White no creía que el Espíritu Santo y Dios el Padre eran la misma persona. No tiene sentido que se señale que es tanto una persona, así como, comparando, como Dios es una persona. Y tampoco tiene mucho sentido que se entienda que el Espíritu Santo es la misma persona del Hijo, pues porque si era de conocimiento común, si era algo tan obvio que el Espíritu de Profecía, la señora White y los primeros adventistas, todos creían que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pues desde 1846 ya se sabía y era conocido públicamente que Jesús es una hermosa persona, porque dice que ella se fijó en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Jesús es una persona, eso es algo que nadie cuestiona, porque incluso fue hecho carne, fue humano, y así regresó al cielo. Así que tampoco el Espíritu Santo puede ser el mismo Jesús, el mismo Cristo, porque no tendría sentido esta declaración donde ella especifica a las personas presentes allí que debemos entender, tenemos que darnos cuenta del hecho de que el Espíritu Santo es una persona, así tanto como Dios es una persona. Si hay algo que le queda claro al cristiano, es que de todas las personas que componen la deidad, Jesús es la que más simpatiza con el agente humano y es el que más se parece a nosotros, pues es persona así tanto como nosotros mismos, es humano. Así que esta cita también evidencia de que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona, pero que no es ni la misma persona de Dios el Padre, ni es la misma persona de Jesucristo. Así que nos queda solo aceptar que es una tercera persona, así como ella declara en otras citas y otras referencias. Esto es todo por hoy. Este es el estudio que quería presentar y compartir con ustedes. Es mi humilde opinión. Hasta lo que he podido estudiar es lo que yo entiendo. Queda de tu parte estudiar, continuar buscando más evidencia. Quizás puedas pues avanzar un poco más que yo en este estudio. Que Dios te bendiga.
esperemos llegar al cielo para resolver las dudas que aquí en la tierra no podemos aclarar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Maranata.